Pues vamos directamente a la lectura del Evangelio del día de hoy que tomamos de San Marcos en su capítulo 1, versículos 40-45. Dice así: En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: «Si tú quieres, puedes limpiarme». Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: «Sí, quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Esta es palabra del Señor. Pues en este Evangelio que hemos comentado ya aquí, siempre el Evangelio nos ofrece grandes como filones, grandes espacios, grandes temas de meditación. A veces uno salta una palabra, un gesto. Lo primero que hay que decir que Marcos pone un milagro en su Evangelio, donde demuestra que Jesús tiene poder sobre la salud y la enfermedad. Él tiene poder para devolvernos la salud. Las enfermedades físicas y psicológicas, y ahí están los endemoniados, caen todas bajo el poder de Jesús. Jesús puede curar. Y aquí está la maravilla. Va a ir poco a poco Marcos diciéndonos que Jesús tiene poder sobre la materia, multiplicando los panes, sobre el mundo exterior, haciendo callar el viento, la marea, las aguas, las tormentas, las tempestades. Tiene poder sobre las enfermedades del hombre, las enfermedades corporales, las enfermedades espirituales, el pecado. En el milagro del paralítico, lo que le dice es: tus pecados te son perdonados. Y todos los fariseos que lo escuchaban se escandalizaron, se rompieron las vestiduras. ¿Quién es para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y nunca mejor dicho, tenían toda la razón. Solo Dios puede perdonar pecados. Los hombres no. Nosotros, los sacerdotes, somos solo ministros de una gracia. No somos los que perdonamos, no. Nosotros prestamos nuestra voz, nuestros miembros, toda nuestra persona, la ponemos al servicio del Señor para que Él sea quien perdone. Qué importante es esto. Ahí está, pues aquí está el milagro. Vamos a tocar un poco el milagro y vamos a detenernos en algunas de sus partes. Lo primero es un leproso. Ya lo hemos comentado. Un leproso era un marginado, uno que nadie quería, uno que echaban fuera de casa. Apenas aparecía la lepra: salte de esta casa. Y salte de esta casa es lo primero que decimos cuando hay alguien con lepra en casa. Esta mañana recibí un mensaje por allá de una amiga de Italia, una señora casada, que tuvieron muchos problemas con el marido y los hacía sufrir. Total, solución: salte de casa. Tú haces la vida imposible aquí, no respetas las leyes de casa. Salte de casa. Pues dicho y hecho, no quería salirse. Llegó la policía y te sales de casa. ¿Por qué? Porque hay una lepra difícil de soportar. Nos contagiamos todos del mal humor, del malestar, de la rabia, del coraje o de la irresponsabilidad, del abuso, de la violencia. Lepra, 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 que invita a alejar de nosotros el que la tenga. El leproso tuvo que irse,
tenía una enfermedad incurable. Pero, habiendo quedado marginado, él hace una reflexión seguramente. ¿Quién soy yo? ¿Para qué valgo? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué sirve mi vida? ¿Qué sentido tiene lo que hago y dejo de hacer? ¿A quién realmente estoy haciendo feliz? Ni siquiera a mí mismo. Con esta lepra ya no puedo estar ni en contacto con Dios, porque acuérdate que los leprosos no podían ir al templo a orar, no se podían mezclar con los demás. Para un judío, no poder ir al templo era no poder hablar con Dios. Nosotros, después de que Jesucristo nos enseñó que Dios está en todas partes, el templo sí es el lugar de oración, pero podemos hacer oración en cualquier lugar y en cualquier momento. En tiempo de los judíos tenían que reunirse 10 hombres para hacer oración. Cuando Jesús dice, donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy, pues bajó el número de los 10. 2 o 3 están reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. O cuando dijo a la samaritana, Dios no está aquí, allí. Dios está dentro de tu corazón. Pero para la mentalidad del leproso no era así. El leproso no podía ir al templo, era un excluido. ¿Cuántos excluidos hay hoy de la sociedad? Y cuánto esta sociedad no hace otra cosa que promover medios de exclusión. ¿Qué sucede cuando promueve, aprueba la drogadicción de alguna forma? Está haciendo que la gente se excluya, que no pueda estar con los demás porque no se soportan a sí mismos. Es muy difícil convivir con uno que es drogadicto, que uno que es adicto a la pornografía, con uno que es adicto al alcohol, con uno que es adicto al juego, porque se arruinan esas familias, esa convivencia, la nueva lepra de la sociedad. Este hombre se da cuenta que por sí mismo no puede sanar. Tengo que ir a Jesús. Dice el Evangelio que fue y se puso de rodillas y hizo la oración más corta o una de las más cortas de la Biblia. Si quieres, puedes limpiarme. Punto. Si quieres, puedes curarme, limpiarme. El ciego de nacimiento dijo, Señor, que vea. Como vemos cuando hay una oración profunda del corazón, que sale una sola palabra, es como decirle a una persona, te quiero, te amo. Te puedo hacer un poema, te puedo cantar canciones, pero esa palabra tiene todo. No necesito añadir nada. Te quiero. Eres importante para mí. Tú eres parte de mi vida. Yo agradezco a Dios haberte conocido. Eso estamos diciendo. Las oraciones de la Biblia, las que dirigen a Jesús, son pequeñísimas. No son largas. Son muy cortas, pero son auténticas. Salen del corazón. Este hombre le dijo a Jesús, si tú quieres, todo está en tu mano. Él se había convencido que este rabí, este maestro joven, era misericordioso y por eso rompió todas las barreras, agarró su pañuelo blanco, salió del lugar de marginación donde se reunían los leprosos y comenzó a gritar, leproso, leproso, leproso. La gente le tenía que abrir paso, pero él llegó hasta Jesús. Y Jesús no se movió, lo aceptó. Llegó hasta él y escuchó su oración. Y dice el Evangelio, con simplicidad, Jesús se compadeció de él. Y aquí nos enseña que para sanar tantas y tantas lepras de nuestro tiempo, lo primero que hay que hacer es compadecerse, tener compasión. Muchos de estos leprosos modernos, marginados de la sociedad y marginados de sí mismos, son tales porque no hay quien se compadezca de ellos. Tantos jovencitos que se tiraron al mundo de la droga o niñitas que van a la prostitución, no es otra cosa que un reflejo de padres que los abandonaron, los dejaron solos, no eran importantes para ellos, no les dedicaron tiempo ni atención y les llegó la lepra y tuvieron que marginarse, ir a lugares de marginación, porque están marginados, igualitos que el leproso. Nadie se compadeció de ellos.
Sí, todo iba bien, van a la escuela, comen, tienen, pero en realidad están mal. Bien, los gestos que hace Jesús son 4 gestos: compadecerse, extender la mano, tocar y decir una palabra. Lo primero que hace Jesús, que son 4 pasos, que son los 4 pasos que también nosotros tenemos que hacer para devolver, ayudar a un hombre a volverse a encontrar consigo mismo, a entrar en relación con la sociedad, a rehacerse. Primero, la compasión. Jesús se compadeció. Segundo paso, alargar la mano, con todo lo que quiere decir mano. Quiere decir relaciones, quiere decir saludos, quiere decir abrazos, quiere decir caricias, quiere decir aprecio, quiere decir una palmada en la espalda, decir adelante, vas bien, qué bueno. Con todo lo que quiere decir extender la mano. Extender la mano quiere decir establecer relaciones con aquellos que nos cuesta muchísimo establecer relaciones. Uno puede hacer lo que puede, pero luego del otro lado no hay respuesta. O se aprovechan mucho y todo ese proceso no es fácil. Pero Jesús nos enseña que este es el camino, que no hay otro. Después de extender la mano, tocar. Tocar, que significa te dejo entrar en mi vida, que significa hay una relación entre ti y yo. Cuando nosotros encontramos personas que nunca hemos visto, al máximo nos las presentan, pues un apretón de manos o un saludo. Luego, cuando encontramos nuestros familiares, amigos, seres queridos, aquello se transforma en una fiesta. Un abrazo sonoro de apretones y palmadas. Se cortan las distancias y yo entro, me dejas entrar más allá del límite del propio cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una especie de barreras, ¿verdad? Al que no conocemos le damos difícilmente la mano o simplemente un saludo, una inclinación, muy buenos días, pero todavía no sé quién eres o cómo eres. Luego, si hay más cercanía, más un saludo con eso. Y luego, pues si tenemos más amistad y estamos más cercanos, pues llega el abrazo y hasta el abrazo más íntimo entre esposo y esposa, donde llegan al máximo del quitar toda barrera y dejar que el otro, la otra, entren en el ámbito de mi privacy, de mi privacidad, de mi persona. Te permito que entres en mí. Jesús lo toca. Lo toca quiere decir entra en una relación profunda con Él y pronuncia su palabra. Pronuncia una palabra sanante. ¿Cómo sería aquella palabra de Jesús? Lo quiero, queda limpio. Así. Era una palabra llena de cariño, llena de amor. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, ese paso de pronunciar la palabra. Llegar a pronunciar la palabra. Esa palabra hay que llegar a pronunciarla. Si quieres, quiero, queda limpio. Y dice el Evangelio, inmediatamente quedó limpio, quedó curado. Este inmediatamente es muy importante. ¿Por qué? Porque es un auténtico milagro. Los auténticos milagros no son por pequeños pasitos, no. Si es un milagro en el cual consideramos la intervención de Dios, es una sanación total, absoluta, sin más medios ni nada que la fe y la palabra de Dios. Así de simple y sencillo. Pero quiero entretenerme en lo que Jesús le dice. No se lo cuentes a nadie, sino ve a presentarte al sacerdote. Qué hermoso esta indicación de Jesús. Hoy podríamos volver a decir exactamente lo mismo. Ve a presentarte al sacerdote. El sacerdote con mayúscula, Cristo, manda a este leproso al sacerdote con minúscula. Del sacerdote al sacerdote. Del gran sacerdote, Dios, Cristo, ¿verdad? Es el sacerdote de la nueva alianza. Lo manda al sacerdote con minúscula, aquel que va a ser de intermediario para que quede totalmente restablecido, aquel que le va a dar
el certificado de admisión en la comunidad, aquel que va a testificar públicamente que ha quedado restablecido. ¿Qué es el sacramento de la penitencia sino esto? El que peca gravemente con un pecado mortal se ha separado, poder decir así, del cuerpo místico de Cristo. No vive en plena comunión. Es miembro del cuerpo místico. No vamos a decir que no, pero con el pecado yo me autoexcluyo. Yo no estoy en plena comunión con Dios. Necesito ir al sacerdote. El sacerdote con mayúscula me manda al sacerdote con minúscula. El sacerdote de la nueva alianza, que es Cristo, me manda con aquel que va a declarar perdonados mis pecados. Aquel. Y aquí tenemos todo lo que significa ir al sacramento de la penitencia. Cristo lo manda, Cristo respeta los cauces que Él ha establecido para perdonar los pecados. Y aquí tenemos una distancia muy grande entre la concepción luterana protestante y la concepción católica. Si no me puedo yo confesar directamente con Dios, aquí lo tienes, no puedes. Cristo te manda al sacerdote. Cristo quiere que el sacramento de la penitencia, que el perdón de tus pecados te llegue a través de este hombre. Este hombre puede perdonar pecados, y te lo repito una vez más, no puede perdonar pecados. Este hombre, pero sí este sacerdote, no en cuanto hombre, no por sus propias pistolas, ni siquiera por su propia santidad. Podrías confesarte con el Santo Padre Papa Francisco o con uno de los grandes santos que han existido, pero ni siquiera él, por su santidad personal, puede perdonarte. Y aquí para nosotros hay una gran seguridad cada que nos acercamos al sacramento de la penitencia. En el sacramento de la penitencia es Cristo que actúa, como en todos los sacramentos, en todos, absolutamente en todos. Es Cristo el que actúa, no es el sacerdote. Y por eso, aunque el sacerdote pues sea un desastre, no dé tantos buenos ejemplos, un pobre hombre lleno de pecados y con necesidad de convertirse cada día, como todos, en un camino de purificación de cada día, él no actúa por su propia potencia. Él ofrece, pone a disposición de Cristo su propio cuerpo, sus miembros, su persona, sus cualidades, todo lo que es, para que Cristo actúe. Esto es hermosísimo en nuestra fe cristiana católica, porque me asegura que aunque yo vaya con el último de los sacerdotes, el que nadie conoce, a lo mejor hasta pecador y conocen sus pecados, cuando él pronuncia la fórmula de perdón, mis pecados son perdonados, porque no es él el que perdona, es Cristo que perdona. Alguno podría decir, padre, con eso usted se salva en penalti o los sacerdotes se salvan en penalti. No, porque de lo contrario nunca podrías estar seguro si de verdad tus pecados están perdonados. ¿Qué sabes tú de la vida de este sacerdote? ¿Qué sabes tú de su santidad? Y aunque parezca el más santo, a veces sucede que, caray, pues no era el más santo. Y otro que parecía el gran demonio, en el fondo dices, caray, este hombre sí que era bueno. Tenía tantas cosas medias raras, pero tenía un gran corazón y era bueno. Y tenía tanta bondad. No lo sabemos. Por eso Cristo le dice, ve y preséntate al sacerdote. El sacerdote también nos va a hacer pasar del sacerdote con minúscula al sacerdote con mayúscula, ¿no? Nosotros cuando celebramos la misa, los sacerdotes, después de haber escuchado la palabra de Dios, que nos purifica, ¿verdad? ¿Qué nos purifica? Nos suple el sacramento de la penitencia, pero cada que escuchamos la palabra nos purifica. Rezamos esta oración. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, mío y vuestro, mío como sacerdote y vuestro. Tú ya llegaste a poner tu lepra encima de la patena junto con Cristo para que Él la sane.
Sea agradable a Dios Todopoderoso, sea agradable al Padre Eterno. Aquí con el sacerdote con mayúscula, tu lepra, tus pecados, todo tu mal, quedan depositados allí en esa patena. Cristo los hace propios porque vino a cargarse con nuestras culpas para purificarlos y presentarnos puros al Padre. ¿Qué te parece? Es una cosa maravillosa. Casi nunca nos detenemos sobre estas frases del Evangelio. Las vemos solo desde su punto de vista histórico, lo que significaba, pero quieren decir muchísimo más. Por eso yo te pido y te digo, cuando tú busques un sacerdote, no lo busques porque es simpático, amigable, un tipazo, ¿verdad? No. Busca que te lleve a Cristo, nada más, que te haga llegar el perdón que Cristo te ganó, porque es tuyo y Él te lo tiene que dar.